Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Que la gracia y misericordia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Primera de Corintios 12, verso 1 al 11. A través de esta carta que nos muestra Pablo, Dios le dice a su iglesia de qué manera ella tiene que utilizar los dones espirituales que Dios le entregó. Dios nos dice a través de esta porción de la palabra que nadie puede hablar por el Espíritu de Dios y maldice a Jesús. Dios nos dice que nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. O sea que nadie que vive en la carne, nadie que practica las cosas del mundo puede decir que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu. Si no es por el Espíritu. Los ministerios de Dios están llamados a vivir en el Espíritu todo el tiempo. Los ministerios que Dios llama y capacita para que trabajen para Él deben de trabajar siempre en el Espíritu. Deben de mantenerse separados, santificados y purificados para Dios todo el tiempo. Dios no tiene nada que ver con la carne. Nadie puede hablar por el Espíritu y maldecir a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu del Señor. Excepto por el Espíritu del Señor. O sea que el Espíritu de Dios reconoce, el Espíritu de Dios sabe el momento en el cual el hombre es contaminado por algún espíritu. Dios nos dice que nadie puede maldecir a Jesús hablando por el Espíritu de Dios. Nadie lo puede maldecir. Y mucho menos nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu de Dios. O sea, que todo aquel que aleja su corazón del Señor, todo aquel que practica las cosas del mundo, todo aquel que viola, todo aquel que no obedece los mandamientos del Señor, cuando habla, cuando trae un mensaje a la iglesia, este no está hablando por el Espíritu del Señor. Este no está hablando por el Espíritu de Dios. Quien estaría hablando sería Satanás a través de un espíritu de mentira. A través de un espíritu de mentira. Dios le entregó a su iglesia unos mandamientos. Dios le entregó a sus ministerios unos mandamientos. Si la iglesia no los cumple, la iglesia no puede hablar por el Espíritu. La iglesia no puede hablar por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque está mintiendo. Está caminando en mentira. Quien estaría operando sería el espíritu de Satanás. O sea que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor
excepto por el Espíritu de Dios. Para estos tiempos de apostasía, Dios le dice a la iglesia: estoy a la puerta. Estoy a la puerta. Dios le dice a su iglesia: llenen sus vasijas de aceite. La iglesia que desobedece al Señor no puede trabajar para el Señor. La palabra del Señor nos dice en 2 de Tesalonicenses 2 que con facilidad Satanás se sienta en la casa de Dios y se hace pasar por él cuando el hombre descuida su vida espiritual, cuando los ministerios descuidan su vida espiritual. Por tanto, nadie que no cumpla con los mandamientos de Dios puede hablar de parte de Dios. Nadie que no cumpla, ministerio que no esté cumpliendo los mandamientos que Dios le ha entregado. Están sucediendo varias cosas. Le está mintiendo al pueblo cuando le trae la palabra. No está hablando por el Espíritu de Dios, está hablando por el Espíritu de Satanás. La palabra del Señor nos dice claramente: nadie puede hablar por el Espíritu de Dios y lo maldice. Nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Como único el Espíritu Santo de Dios permanece, vive en los ministerios que Dios llama y separa, en los ministerios que Dios capacita para que trabajen para Él, es cuando estos viven una vida de obediencia con Dios. Esta es la única manera que los ministerios de Dios pueden hablar por el Espíritu de Dios. Ahora, amados hermanos, nos dice el Señor, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Dios nos dice: no quiero que malentiendan todo lo que yo les traigo, todo lo que yo les digo de los dones espirituales que yo les entregué a la iglesia. Dios dice: amados hermanos, no quiero que malentiendan lo que yo les he hablado en cuanto a los dones espirituales que le he entregado a la iglesia. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por un mal camino, arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Fueron arrastrados por un mal camino, dice el Señor. Cuando ustedes eran paganos, cuando ustedes no me servían a mí, cuando ustedes le servían al mundo, ustedes fueron arrastrados a adorar dioses paganos, dioses mudos, dioses que no pueden hablar, que no pueden tocar, no pueden palpar, no pueden oír. Cuando ustedes eran paganos, dice el Señor, fueron llevados por un mal camino
y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por tanto, quiero que sepan que nadie habla por el Espíritu de Dios y maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu de Dios. Dios le está hablando a su iglesia. Dios le está diciendo a su iglesia que nadie que aleja su corazón de Él puede hablar por el Espíritu del Señor. Es porque inmediatamente los ministerios desobedecen al Señor, Dios se va. Y quien viene a operar en estos cuerpos es el espíritu de Satanás. Todo lo que le pertenece al Señor fue santificado y purificado. Todo lo que le pertenece a Dios fue santificado y fue purificado por Dios. ¿De qué manera Dios lo purificó y Dios lo santificó? Fue por su palabra. El hombre vive por la palabra del Señor. El hombre camina por la palabra del Señor. El hombre tiene poder por la palabra que Dios depositó en él en el momento que lo creó. La palabra de Dios es todo para el hombre. Por tanto, todo ministerio que aleja su corazón del Señor, inmediatamente Dios se va. Este ministerio pierde la oportunidad de ejercer el ministerio que Dios le ha entregado de parte del Señor. Dios no puede ser más claro a través de su palabra. Cuando ustedes eran paganos, dice el Señor. O sea que Dios le está recordando a sus ministerios cuando ustedes no me servían. Cuando ustedes no me pertenecían, cuando ustedes le servían al mundo. Cuando ustedes adoraban a otros dioses. Cuando ustedes adoraban ídolos. Un ídolo es una persona o una cosa en la cual el hombre pone su corazón. El hombre puede poner su corazón en cualquier persona, en cualquier objeto, en cualquier cosa. Cuando éste se desvía de la verdad de la palabra del Señor. Nadie puede hablar por el Espíritu de Dios si ha alejado su corazón del Señor.